con Macarena Berlín. No ha movido efectivamente usted un dedo para formar gobierno y a lo mejor usted pretende que alguien se lo regale hoy. Y toda esta representación ha venido precedida de otra no menos teatral y altisonante. Me refiero a la solemnísima firma de un acuerdo de muy limitada relevancia. Y estoy convencido, señorías, de que los ciudadanos que hoy nos escuchan en la radio, nos siguen en las redes sociales o nos ven por televisión, lo último que desean oír esta semana son reproches cruzados, descalificaciones o defensas cerradas de nuestras siglas, nuestras ideas o nuestros programas. Señor Rajoy no está, pero seguro que nos escucha desde algún lugar de este mundo. ¿Por qué tengo yo que pensar que al que le da pereza intentar formar gobierno va a ser valiente para reformar España de arriba abajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Intervienen ustedes y ni siquiera se prestan atención. Es más, ustedes no hacen las intervenciones de réplica en función de lo que ha dicho el interveniente anterior, sino que ustedes traen preparadas de casa los papeles. Felicite a sus asesores por el trabajo que han hecho, pero le pido como parlamentario que debata conmigo como parlamentario. Las 11 menos 20, las 10 menos 20 en Canarias. El movimiento del 15M fue fértil en consignas. Aquella de no hay pan para tanto chorizo o esa otra de dormíamos y despertamos. Pero quizá el lema más complejo de esa oleada de protestas fue aquello de no nos representan, dirigido a la clase política. Cada lunes, de la mano de Toño Fraguas, conversamos con un pensador, con un filósofo. Hoy, Toño, nos propones a alguien que ha analizado con tesón este no nos representan. Sí, se trata de Andrea Greppi, es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, autor de varios libros sobre teoría política, opinión pública, participación, relaciones entre los poderes. Bueno, nosotros en este contexto de agitación política queríamos hablar con el profesor Greppi por su último trabajo, publicado este año en la editorial Trota, titulado Teatrocracia, y en él, como dices, Macarena, Greppi analiza hasta las últimas consecuencias ese famoso lema del no nos representan. Pues desde Radio Huelva nos atiende Andrea Greppi. Buenos días. No sé si lo hemos perdido. Nada, no. Lo hemos perdido, bueno. Se nos ha caído. Bueno, yo te digo que en las calles de Madrid se convirtieron un poco en el París del mayo del 68. Había una riqueza de eslóganes enorme y este libro arranca con una descripción de la Puerta del Sol, donde había una pancarta enorme en la que se veía a Goebbels con unas orejas de Mickey Mouse. Sí. Un cartel enorme, porque había andamios, en la Puerta del Sol siempre hay andamios, y en ese cartel enorme de Goebbels debajo ponía no nos representan. Eso, claro, era un posicionamiento que no iba ni contra la derecha ni contra la izquierda, era un posicionamiento contra unas estructuras heredadas en la transición que habían dado unos frutos políticos que, bueno, yo creo que poca gente ponía en cuestión, pero que se denunciaban como obsoletas. Entonces surge una postura que es la de no hacen falta los políticos. Había manifestaciones en torno al Congreso, había un cuestionamiento de este sistema de representación. Esto de votar, que salgan unos representantes y que ellos sean los que tomen las riendas. Andrea, buenos días. Buenos días, sí. Ahora sí que bien, hemos tenido estupendo. un pequeño sobresalto técnico. Nada, perfecto, pero aquí nada estamos. que no se pueda resolver. Y no sé si ha podido escuchar a Toño Fraguas al comienzo. Sí, estaba escuchando todo este tiempo, sí. Mencionábamos ahora el papel que estos días están representando los políticos. La primera pregunta es evidente. ¿Estos políticos nos representan? ¿La sociedad española está bien representada por Rajoy, por Sánchez, por Iglesias o por Rivera? Bueno, pues yo diría que nos representan poco, o que no nos representan bien en el sentido teatral. A menudo no están a la altura del personaje, sobreactúan o no encajan en el decorado que les preparan los asesores de marketing cuando les vemos paseando en bici o con camisa blanca o de cuadros. Yo diría que no tenemos los mejores actores. Los partidos hablan de la necesidad de una regeneración democrática. ¿Bastaría para ello una reforma de la ley electoral? ¿Mayor transparencia? Bueno, es una buena idea, es una idea que va en la dirección correcta, pero evidentemente no es suficiente, no hay soluciones mágicas y sobre todo en estos casos yo creo que hay que manejar con cuidado las expectativas, no levantar falsas ilusiones, porque luego es peor.
Una de las aspiraciones del 15M era lograr una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. Hay quien piensa que ahora con las nuevas tecnologías quizá no serían necesarios los parlamentos, que ahora más que nunca es posible tener voz, tener una democracia directa, sin intermediarios. Usted, sin embargo, defiende la representación. Sí, yo defiendo la representación porque creo que sin mediaciones no hay democracia. La democracia requiere mediaciones. Mediaciones que son un instrumento indispensable para desencadenar procesos de aprendizaje individual y colectivo, procesos de aprendizaje social. Los parlamentos son espejos en los que proyectamos la imagen de nosotros mismos, en la que nos reconocemos son instrumentos para la crítica. Y por eso yo diría que sin representación y representaciones no puede haber democracia. Pero el actual sistema de representación está en crisis. No es ya que nos representen mal los políticos, decía usted, sino que el propio concepto de la representación está en crisis, ¿no? Está cuestionado. Sí, evidentemente hay un proceso de transformación de muy largo alcance que arrastra o que está llevándose por delante los tradicionales procesos de producción de representaciones y bueno, el modelo democrático que ha funcionado en la segunda mitad del siglo pasado en algunos lugares, en unas zonas afortunadas del planeta, pues está viéndose presionado por la dificultad de generar representaciones creíbles en un mundo cada vez más complejo, más ingobernable. Tenemos un problema, un desafío con la representación y con la necesidad de reconstruir los procesos de representación pública. Este libro que nos ocupa se titula Teatrocracia, apología de la representación. Hace referencia a algo así como el poder del teatro. No se nos escapa que un hemiciclo parlamentario se parece mucho a los teatros griegos y romanos, quizá no solo en su forma. ¿Tienen los políticos algo de intérpretes, de actores? Sí, por supuesto, los políticos son actores y las cuñas, los cortes que oíamos hace unos minutos, pues son, digamos, pequeñas partes tienen un guión detrás, digamos, pero la cuestión es que todos somos actores, no solo los políticos son actores. Cuando actuamos en público necesitamos desarrollar habilidades representacionales, ¿no? Y lo que pasa es que en el terreno político lo que nos corresponde es exigir que nuestros actores actúen bien, hagan bien su papel, ¿no? Yo creo que esta dimensión actoral es central para que el juego funcione correctamente. ¿Pero quiere decir que no son sinceros, que están actuando o que actúan con sinceridad? Es que son sinceros, sí y no, son sinceros y no lo son, como todos lo somos en nuestra vida diaria. No hay nada más difícil que ser sinceros consigo mismos y el lograr la sinceridad es algo que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. ¿Y cómo porque una de las denuncias que en su día hacía el 15M, y no ya el 15M, porque no se puede reducir solo a ese movimiento, yo creo que es una cosa que era mayoritaria entre los ciudadanos, era la distancia. En el momento en que un político llega a su escaño o a un cargo, aumenta una distancia. La representación necesariamente necesita una distancia de las cosas, pero esta distancia conlleva una especie de desentendimiento, una desconexión, esa es la palabra, con la realidad de la calle. ¿Esto es inevitable? No, vamos a ver, yo creo que la distancia no necesariamente es mala. La distancia puede ser extraordinariamente productiva. Tomar distancia frente a las cosas es una condición indispensable, pues bueno, de objetividad, de formar del proceso que nos lleva a tomar una posición con juicio, con buen juicio. Y por eso la distancia no necesariamente es mala, aunque evidentemente lo es cuando se convierte en una desconexión total, en una situación de incomunicación, de incapacidad de comunicar, básicamente.
Hemos visto ahora con la constitución del nuevo Parlamento, bueno, de este reciente y del anterior, que han estado muy seguidas en el tiempo, se decía esto de que ahora era más representativo porque había más tipos de personas, más peculiaridades vitales, ¿no? Más personas en situaciones vitales más distintas. Lo normal es que los diputados sean, bueno, pues generalmente son licenciados en Derecho, tienen una especie de... están cortados por un patrón, ¿no? Ahora parece que se iba ampliando el foco. ¿Tiene que parecerse necesariamente la Cámara a la calle? O sea, ¿eso es lo que garantiza que sea representativa una Cámara? Tiene que parecerse, como de la misma forma que el teatro tiene que parecerse a la vida, pero a lo que pasa en la vida de todos los días, pero no necesariamente tiene que ser idéntica. Precisamente la capacidad educativa y transformadora del teatro está en ese distanciamiento, en que se parezca y no se parezca, en que nos obligue a medir la distancia, ¿no? A confrontar lo que somos con lo que aparecemos, con lo que proyectamos, con lo que allí se refleja. Pero en todo caso, lo decisivo es que el Parlamento nos devuelva una imagen que da que pensar, una imagen que nos desafía. Pero yo creo que este componente, por eso teatral, esta distancia y este juego es un aspecto fundamental del funcionamiento de las democracias contemporáneas y creo que ahí está una parte importante de lo que no funciona, ¿no? El problema es que lo que vemos reflejado no es que se parezca o no, es que es absolutamente previsible y por eso pierde interés. Javier Carrera. Sí, yo quería preguntarle por otro fenómeno dentro de este mundo de la representación, que es la abstención. Fíjese, según el CISE, en caso de repetirse las elecciones una tercera vez, la abstención alcanzaría un 13,4%, pero por lo general las encuestas no suelen reflejar bien exactamente el dato de la abstención. Parece como si hubiera cierto miedo, ¿no?, a confesar que uno se abstiene. ¿Hay también algo de teatro en eso? ¿O abstenerse también es de alguna manera una forma de representarnos o no? Hombre, la abstención siempre es un mal síntoma, ¿no? Es un síntoma, si acaso, si queremos decirlo así, de esa distancia, de ese distanciamiento negativo, ¿no?, del que hablábamos hace un momento. Pero yo creo que tampoco hay que alarmarse demasiado por las oscilaciones a corto plazo de la opinión pública y me parece que en estos meses o en estos años estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Estamos viendo reflejados las deficiencias, las insuficiencias, las limitaciones, ¿no?, de un sistema político que funciona bien, pero que no siempre está a la altura de lo que nos merecemos, ¿no? Y por eso, bueno, sí, puede que digamos, en la perspectiva de unas terceras elecciones la abstención asuste, pero incluso de la abstención podemos sacar alguna clase de lecciones, ¿no? Y lo fundamental es que en este ir y venir de elecciones y de momentos de reflexión, ¿no?, de reflejos, de este juego de espejos, vayamos aprendiendo cosas. Y esto es lo que a mí me preocupa, esto es lo que me interesa, es lo que quiero subrayar. Hemos vivido hace unos meses un referéndum en Reino Unido, el Brexit. El resultado ha sido dramático para algunos. Aquí en España son muchas las voces que claman por el llamado derecho a decidir, ¿no?, de Cataluña. La celebración de referéndums supone más democracia. Dicho de otra manera, ¿el hecho de no celebrar referéndums supone un déficit democrático? No, el referéndum es un instrumento más de este juego de representaciones, es un instrumento más del proceso democrático, no es ni más ni menos democrático. Digamos, la calidad democrática no se mide no se mide necesariamente de la misma forma que no se mide por el porcentaje de abstención, tampoco se mide por el número de referéndum que sea. Lo decisivo es, digamos, el proceso de formación de la opinión y ahí tanto el Brexit como quizá otros ejemplos más cercanos quizá dan que pensar, ¿no? O no sean buenos ejemplos. Yeah. Usted a menudo habla en el libro del concepto de voluntad popular, del pueblo, y a veces se pregunta si existe el pueblo. ¿Existe el pueblo? Cuando los políticos dicen el pueblo de Cataluña, el pueblo de España, ¿existe el pueblo?
no existe el pueblo, no existen entidades de ese tipo. Lo único que existen son ciudadanos que piensan con su propia cabeza, por lo menos esa es la visión, digamos, democrática. El valor de la democracia no está en el pueblo, en la expresión de la voluntad del pueblo como un ente unido, sino más bien en la importancia que se da a las minorías, al papel, también en el sentido teatral, que juegan las minorías en el proceso de gestión de los intereses colectivos. Como profesor de la universidad, Andrea, ¿cree usted que se está educando a nuestra sociedad para tomar decisiones de manera informada, responsable, racional? No, evidentemente aquí tenemos una gravísima lacra. Yo creo que no se educa, sino que se deseduca a muchos niveles, en muchos planos. Y en relación con nuestra manera de relacionarnos con la democracia, yo creo que, o con la política en general, yo creo que hay un juego profundamente deseducativo que consiste en rebajar las expectativas, ¿no? Rebajar las expectativas. En hacer que, en hacer que la gente piense que total, no va a cambiar mucho cuando realmente sí pueden cambiar muchas cosas y no lo sé, creo que hay un interés probablemente mucho en rebajar las expectativas o en transformar la política en un juego de intereses, cuando hay muchas más cosas aparte de los intereses. Una última pregunta, ya pese a que son muchísimas, ¿verdad, Toño?, las que nos plantea este libro, pero claro, hablamos de un flujo masivo e incontrolable de imágenes que no dejan espacio ni para la persuasión ni para la oposición, eso dice usted en el libro. ¿Más canales de comunicación supone una pérdida de calidad democrática? Porque parece un poco contradictorio. Yo creo que la formación de la opinión pública necesita escenarios en los que verse reflejados. El problema no está en que haya muchos, sino que haya una fragmentación, un descentramiento, ¿no? que la opinión esté descentrada. Entonces, más escenarios es bueno, más imágenes es bueno, pero con tal de que no perdamos el norte, de que logremos jerarquizar, de que no perdamos la trama del narrativa, ¿no? de lo que nos jugamos entre todos. Andrea Greppi, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, autor del libro Teatrocracia, muchísimas gracias por responder algunas de las miles de preguntas que teníamos esta mañana. Sí, se acumulan los temas, se cruzan, pero muchas gracias por poner el foco, poner la luz sobre esta cuestión de que todo es puro teatro, se dice que todo es puro teatro, pero no está tan mal que lo sea. Gracias, señor Greppi. Gracias a ustedes.